Buenas tardes, soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica y saludamos a todas las personas que de una u otra manera van a dar con este video. Y en esta tarde quiero enseñar un poquito acerca de lo que es el liderazgo. Es bien importante el liderazgo. Y quiero hacer esto porque Dios me ha dado la oportunidad de visitar muchos lugares, muchas iglesias, conocer pastores muy lindos, pastoras, congregaciones, llámese como se llamen, donde se congrega la gente, el templo. Y normalmente esos grupos están dirigidos por una persona, obviamente. Y normalmente, valga la redundancia o la repetición de la palabra, cuando una persona tiene un llamado de Dios, muchas veces esta persona no tiene la formación que se requiere para tener un desarrollo como tiene que ser de la obra del Señor. Muchas personas carecen de estructuras, muchas personas carecen de muchas cosas, carecen de economía, o tienen una economía pero no saben cómo administrarla, o de repente son personas que se autocentran en sí mismas y lo hacen todo y no aprenden a delegar. Por otro lado, hay personas que de repente tienen un grupo, pero este grupo los controla a ellos por diversas situaciones. Y ahí es donde quiero ahondar, porque quiero hablar de lo que es realmente el liderato. Realmente lo que es liderar una iglesia, una congregación o una empresa, o llámese como se llame. Siempre tiene que haber una voz cantante, pero para que una persona pueda ser líder, tiene que tener ciertos requisitos y ciertos valores agregados a su vida para que puedan determinar si es un líder o no es líder. O sea, un líder no es una persona que pone un pastor y dice, este es el líder de jóvenes, este es el líder de la música, este es el líder de fulano y tal, pero vemos el desarrollo de estos jóvenes o de estas personas, o tal vez no tan jóvenes, pero no les vemos una capacidad de liderato. Y ser líder de una congregación implica mucho más que ser líder proclamado por algunos, porque las personas de una u otra manera van a tener seguidores. Si una persona es mal líder, va a tener malos seguidores por el liderato malo que tiene, aunque usted no lo crea. Ahora, si una persona es un buen líder, va a desarrollar actitudes de liderato en estas otras personas. Y lejos de tener espíritus de rebeldía o gente incauta, neófita, va a tener gente que tiene extremo conocimiento de la palabra del Señor. Entonces me llama mucho la atención porque he encontrado lugares que dicen, estos son los líderes, pero los líderes no tienen absolutamente nada, porque siempre hay una persona que tiene la voz cantante y es la que dirige absolutamente todo. Pero si esta persona mañana no está, ¿qué pasaría? Habría que cerrar la congregación, habría que cerrar el templo, habría que reestructurar con unos hermanos y unos enviarlos para el norte, otros el sur, otros el este, otros el oeste, o algunos se van en la casa, o ya estaban en la casa del pensamiento, pero se hacían presentes en la iglesia. Entonces, el liderato implica muchísimas cosas. Primeramente, el liderazgo se basa en principios. Una persona dice, bueno, es que a mí me pusieron en esa iglesia o me nombraron por una junta directiva o yo iba en una línea de ascenso y me tocó a mi pastorado, pero realmente no tiene una vocación pastoral, no tiene una vocación que realmente le haga ser pastor, pero lo pusieron ahí o quedó ahí porque es hijo del pastor o es hijo de la pastora o viceversa, no importa. Ahora, no importa si es hijo del pastor o si es hija de la pastora y tiene un llamado, se le respeta, obviamente, porque tiene un respaldo y tiene una unción que acredita en ese llamado para crear una fórmula que ayude a esta gente a crecer. Ahora, el liderato muestra ciertas situaciones. Primeramente, si hay una persona que dice que es líder y que tiene una iglesia y la iglesia no crece, hay que preguntarse qué es lo que está pasando por el crecimiento de estas personas. ¿Qué tipo de alimento estamos llevando? ¿Qué tipo de enseñanza estamos llevando? ¿Qué tipo de lineamiento estamos siguiendo para que estas personas también lo sigan? Y por ende a otras personas que van a ser encaminadas por lo mismo. Porque no se trata de llenar la iglesia a base de invitaciones de otros lugares o de personas de otros lugares. Yo he escuchado a muchas personas decirle a otros líderes de algunas iglesias, véngase para donde nosotros porque nosotros sí tenemos mover del Espíritu Santo. Entonces está dando por un hecho de que en el otro lugar no se mueve el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si se mueve o no se mueve
la persona del Espíritu Santo. Digo la persona porque no es una palomita y no es algo ahí etéreo que se formó de la nada, sino que es una persona divina y es Dios también. Y está en la tierra para ayudarnos a conocer y extraer de Jesús todo aquello que nosotros no conocemos. Ese es el Espíritu Santo, entre otras más funciones, miles que Él tiene, ¿verdad? Hay gente que se limita, que los dones, que esto, que lo otro, pero hay personas que a mí me dicen, yo tengo los 7 dones. Y hay otras personas que me dicen, yo tengo los 9 dones. No se deciden si son 9 o son 7, son 9. Y 32 manifestaciones aproximadamente de lo que es la representación de los dones del Espíritu Santo. Y adicional están los frutos del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me faltaron algunos, longanimidad, bueno. Pero hablamos del liderato. Entonces el liderato consiste y se basa en principios. Pero no se puede liderar, escúcheme bien, no se puede liderar ninguna causa, ningún elemento, sea empresa, sea iglesia, sea la misma casa, si no hay un fundamento real. El fundamento debe ser Cristo en nuestra vida. Una persona que tiene conflictos en su hogar, un hombre que tiene conflictos en su hogar, significa que no está establecido en la roca que es Cristo, aunque ese hogar haya sido fundamentado y lo hayan casado en el nombre de Dios. Porque no solamente es el acto litúrgico o es el casorio o el casamiento, sino es tener una responsabilidad plena de un hombre que asume una posición de liderato para encauzar a su mujer y para que la mujer encauce a los hijos y haya vida de Dios en ese hogar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un sacerdocio establecido, porque hay un liderato establecido. Lo mismo sucede en las iglesias. Primeramente, ¿cuál es la visión de la iglesia? Una iglesia que no tenga visión no puede desarrollar una misión. Por más que usted quiera abarcar, usted necesita tener una visión y ser objetivo de lo que usted tiene para poder abarcar en una dimensión diferente. Entonces, por ejemplo, si usted va a un McDonald's, si usted va a un Kentucky Fried Chicken o un KFC, usted va a encontrar, o en la Toyota o en cualquier empresa, que hay siempre que hay una visión y una misión. Porque primero Dios te da una visión y luego desarrollas una misión. Ahora, todo eso lo tienes que tener por escrito. Ahora, yo me pregunto, eres pastor de una iglesia, pero ¿cuál es tu credo? ¿En qué crees? Porque es muy fácil de que una persona nueva llegue a una iglesia y la sienten ahí y le metan una predicación o 30 predicaciones en una semana y no le estipulen a qué llegó a esa iglesia. O si pregunta, le dicen, no, váyase a orar, que Dios le revele, como a mí me decían cuando era muchachito, que preguntaba muchas cosas, porque yo tenía sed de aprender. Entonces antes era muy fácil, vaya, ayune y ore para que Dios le revele. No, no es así. Hay que estudiar ciertas cosas, hay que estudiar etimología de las palabras, hay que estudiar un poquito de geografía bíblica, hay que estudiar historia, hay que estudiar las ciencias diversas de lo que significa ser un pastor, porque no es que Dios me llamó y ya soy pastor, no, es que usted tiene que desarrollarse. Hay personas que a mí me dicen, es que los estudios no dejan nada. No, miren, la ignorancia mata pueblos y sepulta civilizaciones. En uno de mis libros lo escribí. Entonces, es importante que usted pueda entender que la ignorancia lo puede a usted matar. Entonces, hay personas que se cierran mucho. Es que Dios me dio esto. Mire, Dios no nos da nada. Simplemente nosotros somos servidores de Él y tenemos que abocarnos a una causa que Él nos pide, que nosotros nos aboquemos para llevar un fundamento real y no insípido a las vidas. Queremos saludar a nuestra hermana Alicia Caballero desde allá de Juárez, creo que es Juárez, Ciudad Juárez, por ahí. Que Dios te bendiga, mi hermana. Vemos mucho también los videos que ella hace, muy buenos. Que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar por ahí. Ojalá pueda ser bendecida con esta enseñanza que estamos dando y pueda brindársela a otros también. Entonces, una persona que Dios llama, una persona que está en el liderato, tiene que fungir de muchas maneras. No es cuestión de que Dios me llamó y yo soy el ungido aquí y aquí se hace lo que yo digo, porque si no estaría viviendo una anarquía propia. Y nadie vive por una anarquía. Yo recuerdo una vez, hace muchísimos años, que yo estaba estableciendo una misión y una persona me dijo, es que usted es como Saddam Hussein. Y yo le digo, perdone, ¿usted conoció a Saddam Hussein en vida? No, pero es que, lee lo que dicen las noticias. Bueno, sí. Pero ¿qué más conoció usted de él como para decir que yo soy Saddam Hussein?
que yo me parezco a Saddam Hussein, porque no era que yo me parecía a Saddam Hussein, lo que él quería dar a entender era que yo era tan estricto que tenía unas reglas y nadie se las podía brincar. Y es que hay personas que se brincan las reglas y aún así hay personas que no tienen reglas. Ahora bien, yo estoy de acuerdo totalmente y por ejemplo le cito al profeta Moisés. Moisés fue un llamado de Dios, con todo y que era tartamudo, con todo y que tenía mucha sabiduría que había aprendido allá en el palacio y con todo que había sido un príncipe y todo. Dios lo llama y con todo que había matado a un tipo porque había sido violento y entonces se le llamó el hombre más humilde de la tierra, más manso de la tierra, perdón. Pero bueno, todos hemos sido así en algunos momentos, medios atropellados, medios acaballados, no sé, la palabra que usted quiera poner. Y entonces nosotros necesitamos ser educados. Y yo recuerdo que en una ocasión su suegro Jetro llega y le dice, mire, aquí hay muchísimas personas, más o menos estadísticamente hablando se habla de 2 millones y pico de personas sin contar niños y mujeres. Entonces usted no puede hacer lo que está haciendo porque se va a morir, se va a volver un enfermo y va a morirse. Usted necesita delegar del espíritu que Dios le ha puesto en usted, o sea, liderar el liderato, soltar el liderato y darle a cada quien una porción de esa visión para proyectar una misión. Y así lo hizo. Fue lo mismo que hizo José cuando dirigió la cúpula del faraón. Dirigió y después puso inclusive por orden de faraón a sus hermanos a dirigir ciertas actividades que eran de faraón, porque acordémonos que faraón compró a ese pueblo, pero le dio gracia por José. Entonces es interesante que hay personas que dicen, a mí no me manda nadie. Estos hermanos de José tal vez decían, a mí no me manda nadie, hacen lo que les daba la gana, pero al terminar el término de lo que hicieron con José, vienen y son comprados, y no eran esclavos, pero eran de alguien, y tenían un fin. Entonces nosotros no somos esclavos de Cristo, somos servidores de Cristo. Cristo nos hizo libres para que nosotros le podamos servir de una manera poderosa. Entonces hay personas que se dejan guiar por otras personas, pero sí tienen un conocimiento previo de la palabra del Señor. Pero en caso hay otras personas que no saben cómo funciona la iglesia, que no saben cómo se endereza el barco, que no saben cómo poner directrices, y entonces vienen otras personas vivillas, vienen otras personas que les cambian la mentalidad y los hacen ondear como la velita floja en el mar, sin un piloto atrás que le pueda dirigir. Un barco usted lo ve que es enorme, pero tiene un piloto en la parte trasera que es algo pequeño, conforme al entorno del barco, y es lo que lo dirige. Eso se llama piloto. No solamente es el capitán que pilotea la nave, sino es un piloto que dirige la secuencia del mar. Es interesante. Entonces muchas personas no se dejan guiar, y si los guía a otras personas, vienen totalmente y entorpecen lo que Dios les ha hecho. Porque si Dios te dio una esencia de vida para una iglesia, tienes que transmitirla y tienes que hacerte cargo de ese lugar. Eres tú, no son los líderes los que te van a mandar, los que te van a gobernar, los que van a incidir sobre ti, porque hay personas que se confunden con el liderato. Por ejemplo, yo siempre recuerdo hace muchísimos años también, y le hablo de mí porque no tengo otra persona de qué hablar aquí, y si no, se vería feo que hable de otra persona. Entonces hablo de mí porque yo lo que hablo lo vivo y lo he vivido. Y hicimos una actividad de jóvenes en un lugar, y un señor llegó, y él me dice, óigame, yo quiero hablar con usted. Usted es el líder de jóvenes aquí. Le digo, no, precisamente no, pero me delegaron una función y estoy tratando de hacerla lo mejor que yo puedo. Y me dice, ¿y cómo está su vida espiritual? Y yo, que lo conocía y conocía a sus hijos, le dije yo, bueno, déjeme decirle algo con mucho respeto. La vida mía está bien, pero la de sus hijos no sé. Debería preguntarle a sus hijos por la de ellos. Tal vez yo le contesté mal en aquel momento, pero era lo que le debía que haber contestado. Y me dice esta persona, voy a ver qué es lo que está pasando. Y efectivamente todos sus hijos andaban al garete, andaban haciendo lo que les daba la gana y eran líderes de la iglesia. Vea qué cosa más terrible. Entonces hay personas así que lideran la iglesia, pero viven una vida paupérrima. Están en su casa y tal vez le dan a sus hijos, o le pegan a su mujer, o la mujer araña al marido, y después van a la escuela bíblica y van a la iglesia y todo, y se visten de una santidad ficticia. Pero déjeme decirle algo, Dios no va con esas cosas. Y un líder que es capaz de liderar a un grupo, que es capaz de pastorear a un grupo, está sobre las personas que se van de la iglesia porque se fueron, porque se ofendieron, u otras personas que quieren que otros se vayan porque es que yo aprendí así.
Y yo aprendí así, y entonces, permítame que me están entrando llamadas ya de aquí. Y entonces, pues ahí vemos un desorden total. Cuando hay anarquía, cuando un pastor es dirigido por una junta, porque hay juntas que no son ni de Dios, hay juntas que son totalmente diabólicas. Hay diáconos que son más diabólicos que otra cosa. Y entonces esto es muy serio. Y yo quiero hablarle cositas bonitas para que usted no se vaya a enojar conmigo. Pero el primero de las cosas del liderato depende del carácter de una persona. Si una persona no tiene carácter, y el carácter la gente lo confunde con el enojo y con la ira y con eso. ¿Qué mal carácter tiene? No, no, no. Esos son otras cosas. El carácter determina la función específica de una persona en base a lo que Dios le dotó a esa persona. Eso es carácter. Tener una definición. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso es carácter. No, no voy a pecar porque no me da la gana. No, no quiero una cerveza porque no es bueno para mí y a Dios no le gusta. No, es que no quiero ir aquí porque a Dios no le place que yo vaya ahí. No, es que yo no voy a murmurar porque Dios no quiere. Eso es tener carácter. Hay personas que no tienen carácter. Y cualquier influencia las viene y las desequilibra totalmente. Entonces hay personas que no tienen un carácter en su personalidad. Lo que tienen es emociones. Y se emocionan y hacen cosas y cualquier cosa los vislumbra. Y después vienen esas pequeñas personas que están en la iglesia que vienen tal vez con unas culturas diferentes. Porque a mí me ha pasado, yo he estado en muchísimos países del mundo por obra de Dios. Y solo Él se le merece la gloria. Y hay cosas que yo no las entiendo en otros países, pero no las cambio. Porque ¿quién soy yo para llegar a cambiarle a un peruano su cultura? A un hondureño, a un mexicano, a un puertorriqueño. Puedo aprender de esas culturas y ver cómo es que adoran y alaban a Dios dentro de sus cosas y sus templos o congregaciones. Pero yo no puedo imponer, yo no puedo irrumpir lo que se llama un etos cultural con esta gente porque estaría trascendiendo una línea que no me compete. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy ecuánimes con lo que estamos nosotros tratando de llevar a cabo. Entonces, el carácter y la personalidad de un líder, de una congregación, determina la gente que va a tener sentada ahí por años. Pero si una persona piensa que no se va a morir nunca, ¿a quién le va a heredar ese manto? Porque Eliseo se preparó. Durante mucho tiempo Eliseo estaba preparándose. Y hubo un momento oportuno que vio que Elías venía, Elías le llama. Y sin embargo Eliseo le pide hacer algo antes de seguirlo, que era despedirse de su papá, despedirse de su mamá, darles un beso, amarlos, honrarlos, como hoy en día hacen los esposos cuando salen de la casa, se despiden de la esposa peleados, le dan un beso y un abrazo y le dan una bendición a los hijos, no, simplemente salen ahí con un termito de café porque tengo que trabajar. Y si no llegaron, entonces la mujer, ay, es que ni me despedí de él, ay, que nos peleamos, se da cuenta. Porque las emociones afloran, no hay un carácter definido y un liderato en ese hogar. Así hay pastores que siempre están enojados con la vida, aborrecidos con la vida, con lo que están haciendo. No aman la obra de Dios, tienen un ritualismo, tienen una costumbre. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Entonces el líder de Dios es un hombre que tiene que ser capaz de entender a Dios de alguna manera, por el Espíritu Santo, por la revelación escrita en la palabra y por la iluminación que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces el liderazgo se basa en principios y en una administración de algunas técnicas que nos van a ayudar. Usted tiene que aprender a escuchar y tiene que entender que la iglesia está dividida en fragmentos. No todas las personas son iguales. Hay lugares, por ejemplo, que hacen un culto de damas. Bueno, si son damas, son damas. Pero hay hombres y muchachos. Culto de jóvenes. Y está lleno de adultos y de ancianos y bastones y sillas de ruedas. Por favor. O sea, deje que los jóvenes brinquen. Ah, es que es malo el deporte. ¿Quién dijo que el deporte es malo? Es que le quita el tiempo a Dios. Mire, el tiempo se lo quita a usted en la mente. Usted puede estar sentado en la iglesia creyendo que enseña Biblia o que habla Biblia o que lee Biblia y su mente puede estar en los frijoles que dejó o en las empanadas o en las pupusas que va a ir a comerse después. Entonces hay gente tan religiosa y gente tan espiritualoide y tan santuloide que esa gente se va a ir directamente a otro lugar que no es el cielo, por no decir dónde.
Entonces tenemos que nosotros entender realmente lo que está pasando en nuestras congregaciones. Entonces, primeramente, integridad. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo, cúmplalo, sea responsable. No haga como algunas personas que prometen y no cumplen. ¿Por qué? Porque entonces pierde integridad y nunca va a ser líder. Si usted tiene una empresa y a usted lo contratan y usted pierde integridad, lo dejan de seguir los clientes y se van para una empresa aunque sea más barata y salga peor las cosas. Haga las cosas bien. Sea íntegro y sea honesto, porque honestidad e integridad son dos cosas que van de la mano, son paralelas, pero son muy diferentes. Gloria a Dios. Aquí tenemos a nuestra hermana Ana Chávez de acá de Carrillo, Alajuela, Costa Rica. Que Dios me los bendiga. Y bueno, vemos ahí más personas. Es que se me pierde aquí un poquito. Estebana Rocha de Nicaragua. Dios te bendiga, mi hermana también. Que Dios me las cuide. Qué lindo que están conectados por ahí conmigo. Así no me siento solo, aunque Dios está conmigo. Así es que primeramente tenemos que ser íntegros. Si un pastor dice voy a hacer tal cosa, hágalo. Pero si un pastor dice voy a hacer tal cosa y vienen los supuestos líderes que no tienen ni siquiera una hora de oración y le dicen al pastor, es que así no son las cosas, es que en mi país se hacía de fulano de tal, es que se parecen a fulano, es que lo otro, entonces ese pastor no tiene carácter. No tiene carácter. No es que no tiene que estar pastoreando, no, puede pastorear, pero déjese enseñar. Déjese enseñar. Si usted necesita ayuda, me llama y yo me voy, me quedo un mes con usted y lo ayudo a que levante los ministerios y le hacemos un diagnóstico eclesiástico para ver en qué están fallando sus ministerios. Si usted necesita ayuda, pídamela y yo le ayudo. Y si no, otra vez, tenemos ya 9 libros inscritos por nuestra puño y letra y que Dios nos ha dado. Así es que puede aprender ahí también. Ahí hay mensajes, hay muchas cosas. Y bueno, y puede bendecir la obra del Señor también, que es la obra misionera. Entonces, autoridad. Cuando una persona no es íntegra, pierde autoridad, porque la gente no le va a creer. Yo he conocido pastores que dicen, mire, vamos a levantar una ofrenda porque vamos a hacer el techo, y nunca se hizo el techo. Y la gente dio y aportó y vendieron qué sé yo cuánto, hasta vendieron a la suegra y la madre para hacer la actividad de la iglesia, para hacer el techo de la iglesia, pero nunca se hizo el techo. Nunca se puso el piso, nunca se hizo el aula de los baños, nunca se hizo el aula de los niños ni de la escuelita dominical, nunca se compraron los juguetitos para los niños. Entonces pierde autoridad porque pierde credibilidad. ¿Sabe? Yo tengo compromisos con misiones en diferentes partes del mundo y yo trato de cumplir de la mejor manera posible. Y a veces la economía se escasea, a veces no hay, pero yo siempre trato de cumplir. ¿Por qué? Porque yo no puedo mentir, perdería integridad y perdería autoridad. Entonces, viene la estrategia. ¿Qué estrategias tengo? Es que ya usted no puede pensar como en el siglo pasado. Porque hay personas que dicen, es que la iglesia se está mundanalizando. Bueno, entonces deja de meter micrófonos en la iglesia y no meta parlantes o baffles o equipo de sonido. Apague los bombillos y ponga unas velas de esas que trajo Cristóbal Colón. Ponga unas lámparas, entonces de esas de querosén o de algún tipo de benzina con una llamita. O sea, ¿qué es modernizar? O sea, yo no entiendo, ¿verdad?, la religiosidad de la gente. Porque para unas cosas son terribles. A mí, mira, a mí me han dicho cosas que yo soy muy abierto, que yo soy liberal, que yo estoy, que el otro. No, yo no soy liberal. Yo soy libre en Cristo Jesús y no tengo necesidad de andar pecando a nada. Nada. A mí no me mueve nada, ni me impresiona dinero, ni me impresiona nada, porque yo lo he tenido todo. Entonces no hay nadie que me venga a mí a impresionar. Entonces, hace un tiempo conocí atrás un muchacho ahí, que muy espiritual, esto y lo otro, y yo dudo que ni siquiera ora, porque nunca lo vi ni siquiera orando un minuto en la iglesia. Nunca. Y en su casa menos, porque la conducta que tiene es de una persona que no ora. Y así están los líderes de hoy, no oran, es peor, aún están los pastores así que no oran. ¿Cómo puedes pastorear una iglesia si ni siquiera oras? Ahora, ¿por qué orar? ¿Cómo oras? Si no hay que enseñarte a orar también. Entonces, hay personas que no tienen estrategias porque todo lo mundanalizan. ¿Ya?
Decoran la iglesia bien bonita, pero cuando hay algo, una actividad. Pero si no, pues hay las mismas 4 maticas viejas ahí, los mismos 4 chunchas, 4 cortinas viejas. Oiga, dele color a la iglesia, que es la casa de Dios, lo mejor para el Señor. Aunque sea piso de tierra. Autoridad, estrategia. ¿Qué estrategia tiene? Vamos a hacer tal cosa. El hermano fulano es el líder de los jóvenes. Pero el hermano resulta que un día tenía actividad de los jóvenes, no, pero se fue a predicar a otra iglesia porque Dios lo llamó. Mire, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden y establece principios. Y hay que seguirlos para que Dios nos honre. Entonces el cristiano es íntegro. Otra cosa de los que hablo aquí de la integridad y de la honestidad es que, por ejemplo, y yo le hablo de mí. Yo nunca en la vida, y Dios lo sabe, nunca he vendido un mensaje del evangelio en ninguna congregación. Nunca. Y he ido y he viajado a países pagando mi propio pasaje, pagando mi propio boleto de avión. Y yo voy a un lugar y no espero nada a cambio, pero Dios siempre a mí me bendice de alguna manera. Y gloria a Dios por eso, porque puedo hacer obra misionera. Cuando hay y cuando no hay, pues no hay. Pero a mí me pueden dar $1. Que yo digo, gracias Señor. A como si me dan nada, yo digo, gracias Señor. Sin embargo, he conocido a lo largo de muchos años, de muchacho, porque yo empecé a los 9 años en esto y ya tengo unos cuantos, un hombre que una vez fue conmigo a una iglesia, una campaña, y se devolvió a reclamarle al pastor porque le habían dado poquito en la ofrenda. Es que el sobre de la ofrenda es muy poquito, le dijo así al pastor. Óigame, no venda el evangelio. Y hay personas que están subiendo a los altares con esa dinámica en su mente y esa corrupción de espíritu. Y lo que están llevando es al mismo Satanás al altar de Dios. Fuego extraño en el altar. Por más lindo que predique, por más lenguas que hable, por más que brinque. Hay gente que brinca mucho pero no tiene nada de unción. Mire, deje el brinco. Deje tanta babosería y haga las cosas como tiene que hacerlas para que Dios lo honre y para que Dios lo glorifique. ¿Qué es que me tocó el espíritu? Mire, pero no se sana nadie. No se convierte nadie. Ni el mismo pastor en muchos lugares es convertido. Porque lo pusieron ahí, una junta directiva, o es el hijo de fulano, o qué sé yo qué, heredó el ministerio. Óigame, como si eso fuera una herencia. ¿Quién ha dicho? Esto es un llamado de Dios, irrevocable, para los que queremos llevarlo a cabo y vivir con Dios. Es diferente. Entonces Dios nos da estrategias, pero ¿cuáles son las estrategias? Primeramente tenemos que ser responsables, diseñar, estudiar por qué la juventud se está moviendo como tiene que ser. Agarre a todos los jóvenes, llévelos un día al campo y hable con ellos, que se desahoguen. No, pero hay un montón de prácticas ahora ritualistas del diablo que se han metido. No, venga y apunte en un papel todo lo que usted ha sufrido y lo vamos a quemar. Ay, Dios mío, ¿dónde dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer hechicería en la iglesia? Entonces se dan cuenta por qué hay que aprender liderato, por qué hay que aprender tantas cosas, porque estamos llenos y en estos tiempos las redes sociales se inundan de prácticas que son esotéricas y ocultismo dentro de las iglesias. Entonces, no hay una motivación personal. Es tan fácil decir y llamar a coger, mire, es que hoy no puedo porque es que no me siento bien. Mire, yo estaba con hermanos que los han llamado para predicar y no tienen nada, están a la par mía, en el carro, manejando. Y de repente dicen, es que estaba como afectado de los pulmones, mire, no tiene nada. Yo no sé cómo no se le vino una pulmonía después por mentiroso, por secuaz. Es algo terrible, pero bueno. Así es que gloria a Dios por todas las cosas. Ahí seguimos. Ahí Dios te bendiga, mi hermano Ricardo de Tyler, Texas, mi amigo. Esperamos que se encuentre súper bien. Bendiciones de lo alto. Entonces tenemos que tener motivación. Una motivación que pueda tocar las personas. A Jesús lo seguían porque había una motivación. Él vivía con gozo. ¿Usted se cree que Jesús era un amargado que caminaba el día y la noche? ¿Usted cree que Jesús no se reía o no comía o no compartía? Ese no es Jesús. Jesús compartió y habló con las personas y les abrazó y les besó. Y los juntó y corrió con ellos.
Pero no, es que ponen a un Jesús muy etéreo, muy místico, muy fuera de onda para nosotros. No, Jesús vino a morar en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Pero hay gente tan espiritual, gente tan santulona que ni siquiera puede dar un abrazo, ni siquiera puede decir Dios le bendiga. Y es serio, serio. Si usted ve en iglesias que aquí los hermanos aquí y los hermanos allá, sentados unos aquí y otros allá, marcan el territorio como un perrito marca el paso cuando orina. Ponen la Biblia ahí, Dios libre le quiten la Biblia a fulanita, porque ahí se sienta ella. Ah, caramba. Y se enojan. Una hermana se enoja en una iglesia que era líder porque le quitaron la secretaría. Es que ya tenía 20 años de ser secretaria, hay que renovar. Entonces yo me enojo porque viene alguien, porque yo quiero los niños y solo yo, y solo yo, y solo yo. No, hay más gente que puede hacer cosas con los niños, hay más gente que puede cantar, hay más gente que puede hacer más cosas. Hay músicos que se enojan y se rebelan y yo no canto. No cante, si no hace falta que usted cante. ¿Quién le dijo que hace falta que usted cante? ¿Quién le dijo? Ni el bingo debe cantar porque no tiene unción. Tiene más unción el gato de la abuela, de la casa, que muchos ahí. Así es que mire, tenga mucho cuidado. Y hay personas que tienen una habilidad, pero no la desarrollan. Tienen una habilidad, pero para no tener integridad y para no tener honestidad. Y enruedan a los pobres pastores que tienen un corazón bueno, a las pobres pastoras, a los pobres líderes. Y ese tipo de gente salteadora, ladrona, que andan por ahí, Dios va a tener cuenta de cada uno de ellos. Téngame, acuérdese de mí para que usted va a ver. Y entonces otra cosa es convicción. Yo creo tanto en lo que yo hago que tengo que hacerlo. Estoy tan convencido de que cuando yo hablo, que cuando yo predico, que cuando yo enseño, una persona tiene que ser transformada para que otra persona en un efecto dominó sea tocada y podamos bendecir de tal manera al mundo. Donde quiera que yo vaya, algo tiene que pasar, si no, Dios no estuvo. Hace un tiempo me decía una pastora, me dice, es que usted lo quieren. Le digo, bueno, yo me voy a querer. Es que a usted lo buscan, a usted se le abren las iglesias y lo invitan y a otros fulanos no. ¿Por qué será? Es que yo sí me someto con Dios y es la gracia de Dios. Y eso no le gusta mucho si le saca roncha a algunos y me hacen la vida imposible porque la maldita envidia de la gente lo quiere tumbar a uno, pero a mí no me tumba nadie. A mí el que me levantó fue Cristo para hoy y para siempre. Y si me muero, me voy con Él. Pero la envidia de muchos porque no pueden llegar a tener lo que uno tiene, y yo es obvio porque es mío, consiga lo suyo. Rómpase las pestañitas ahí leyendo y aprendiendo y orando, desgalíllese, clame a viva voz que hay un Dios grande, poderoso y maravilloso. Clame a viva voz. Y entonces va a desarrollar liderato. Pero hay una perspectiva que tenemos que desarrollar, no una percepción. Es que yo percibo tal cosa, y es que es como yo percibo, y es que como me han enseñado. No funciona así. La perspectiva correcta de las cosas. ¿Qué dice Dios? Si está en la palabra de Dios, está correcto. Si no está, no está. Por eso es que vemos tantas personas que con una nueva revelación, ay, a mí cuando me salen esos, Dios mío, yo digo, otro más en el camino. Una piedra más en el camino que hay que sortear. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. Si Dios te llamó a ser líder, cumple las funciones de un líder, pero no te dejes gobernar por otros. Aprende. Y el liderato se desarrolla en intimidad y también aprendiendo. Ahora bien, entonces una perspectiva correcta de lo que la palabra del Señor dice. Mi hermana Lorena Núñez de Chile, Dios te bendiga, mi hermana, tenemos que hablar porque tenemos intención posteriormente ir para Chile. Gloria a Dios. Y lo otro es el llamamiento de Dios, ese llamado que es irrevocable, ese don de Dios que es irrevocable, que muchos han sido llamados y pocos escogidos al ministerio. Hay muchas personas que son llamadas, pero no entienden lo que es la capacitación, no entienden lo que son los procesos de Dios y entonces lo dejan de lado cuando esto es algo maravilloso. No entendemos por qué podemos a veces enfermar, porque estamos muy cansados, nos angustiamos, esto y lo otro, nos dimos una mojada que nos resfrió. Bueno, estamos en un cuerpo que es corruptible, pero cuando venga nuestro cuerpo incorruptible jamás y nunca veremos la enfermedad.
Ahora bien, Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y Dios por eso nos da sanidad del alma, del espíritu y del cuerpo. Entonces, hay algo maravilloso y es que usted va a influir a otros de acuerdo a lo que usted es. Entonces, la ley de la influencia es algo maravilloso. Usted tiene que entender que la ley de la influencia está sobre todas las cosas porque usted va a influir o bien o mal. A mí hay gente que yo he conocido en el camino que nunca debía haber conocido, según yo. Pero después dije, no, sí señor, sí los tenía que haber conocido para yo aprender a no ser nunca como ellos, mentiroso, etcétera, etcétera. Entre otras cosas. Ya el etcétera no se usa mucho, algunas personas todavía siguen usándolo. Se usa entre otras cosas. Pero bueno. Entonces la ley de la influencia es lo que determina en otras personas. Es influencia, nada más y nada menos. A como usted es, usted va a influir o no. A usted lo van a seguir o no. Y vuelvo y toco esas personas que andan sacando gente de otras iglesias y véngase para acá y véngase para allá. Y hay hermanos que visitan una iglesia por aquí y otra por allá y nunca están conformes porque son tan perfectos como Dios que no entienden por qué las iglesias son como son. Ustedes son los estorbos posiblemente, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que para no ser hipócrita, pues de ahí, el mundo está lleno de hipócritas y de ahí usted es uno más. Pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, hay personas que han influido sobre el mundo de muchas maneras muy bonitas, positivas, y tenemos que desarrollarnos de alguna manera para poder entender lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde vamos nosotros caminando diariamente. Así es que tenemos que entender lo que Dios quiere. Y es que seamos tengamos un liderato, y seamos líderes efectivos. Que no vengan sobre nuestras vidas y nos traigan una visión y otra misión distorsionada. Pero a veces no tenemos identidad. Y queremos hacer lo que aquellos hermanos hacen. Y es que hay algo terrible, y con esto voy terminando, porque esto lo voy a hacer en divisiones de enseñanza. Y con esto termino. Hay personas que lideran en una iglesia, ¿sabe por qué? Porque dan billete. Hello. Dan billete. No sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero compran la conciencia de un pastor. Qué terrible. Hay iglesias dominadas por personas que tienen dinero. Y si hay algo bueno, de repente hay alguien que yo no apoyo eso. Yo no, porque está en contra de lo que es grandioso, de lo que es Dios. Es un religioso más. ¿Ya? Y ese tipo de gente, Dios la va a pasar por la piedra. Así es que, pastor amado, vamos a seguir con estas enseñanzas, hermanos amados que me estaban viendo por ahí. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y bueno, soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica. Y no se olvide pasarle esta enseñanza a algunos pastores que haya por ahí, a algunos líderes, allá en Argentina, en Chihuahua, en Juárez. Creo que era de Chihuahua mi hermana, que Dios te bendiga, Alicia. Y mi hermano Ricardo allá en Torres, en Tyler, Texas, y mi hermana Lorena de Chile, y estaba también mi hermana Ana Chávez Alfaro de aquí de Carrillo, Alajuela, Costa Rica, y creo que hay otras personas por ahí que se conectan pero no escriben. Que Dios les bendiga, déjenme saber de dónde son para saber y después saludarlos como tiene que ser. Y bueno, rápidamente después voy a hacer un video ahí porque viene este libro que ya salió el año pasado y va a salir nuevamente, Awakenings, en inglés y en español, Despertares, y después voy a decirle cómo usted puede obtenerlo, porque queremos hacer una bendición para 25 personas ahorita en noviembre y diciembre para que puedan obtener este libro que inicia con una lectura el 1 de enero hasta el 31 de enero de todos los años. Awakenings, Despertares. Así es que déjeme saber si le interesa cómo puede usted bendecir a alguna persona a través de este libro, o cómo usted puede ser bendecida con este libro también, o bendecido con este libro. Tenemos el libro Eres Bella, Voces que Callan 1, Voces que Callan 2. Tenemos 9 libros que ya pueden casi que estar ahí para que usted los pueda leer, y tanto en inglés como en español también. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide, y hasta la próxima. Será desde Costa Rica, Eduardo Mora, y me despido en este momento. Que Dios les bendiga.